Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, además le cuento al oído que cuidado con los malos gobiernos y las malas decisiones políticas. En nuestra nota editorial dimos 3 ejemplos dramáticos de naciones que debieran ser ricas, felices y prósperas para la gente, para sus habitantes, que están atravesando circunstancias económicas enormemente difíciles. Las circunstancias por las que atraviesa Rusia, con su insensata guerra en Ucrania, con la tiranía del señor Putin, uno de los países más ricos de la Tierra, Rusia, donde la gente debiera vivir muy bien. La gente se quiere ir de Rusia en cuanto pueda. El Reino Unido, pues, ¿para qué decir que el Reino Unido fue modelo de desarrollo en todo sentido? El Brexit, el jueguito del Brexit. Entonces jugaron al Brexit tal vez creyendo que el Brexit nunca ganaría, ganó el Brexit, se fueron de Europa y mire la situación económica en la que está el Reino Unido. Y finalmente la Argentina, porque podríamos hablar también de Venezuela, pero Venezuela nunca se contó entre las naciones más ricas de la Tierra. Argentina sí, fue una de las 4 naciones más ricas del mundo. Ejemplo de malos gobiernos. Perón, Perón, qué grande sos. Y tiraba monedas de oro a la jura. Y el pueblo gritaba, Perón, Perón, qué grande sos. Y se fue, cargado de dinero, porque no lo hizo mal robando. Y volvió, y lo volvieron a elegir, y volvió a destruir a la Argentina. Dios mío, con un poco de sensatez, Argentina sería un país maravilloso para vivir porque tiene gente extraordinaria. El argentino promedio es un hombre sensacional, extraordinario. Pero mire usted, los malos gobiernos de Mar, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, de Mar, ¿qué pasó con la vía de Rosas Cauca? Porque el presidente la inauguró con una paleta en la mano diciendo siga. Inauguró la vía tardecito. Se demoraron bastante más de lo que dijeron que se iba a demorar, pero la inauguraron. ¿Qué está pasando con ella ahora? La vía de Rosas Cauca, doctor Fernando, afectada por un derrumbe, recordemos, al principio de este año, pues se inauguró, como usted lo dice, y 96 horas después se tuvo que volver a cerrar para poder tratar de arreglar algunos tramos de la vía. Pareciera que la hubieran arreglado con la máquina tapahuecos de Bogotá. Es vergonzoso. En nuestras redes sociales el video, donde ustedes van a poder apreciar lo que ocurrió con la vía, que uno dice, esto no, es que no fue una vía construida por gente que no sabe, fue gente que se supone que sabe y le dieron un contrato millonario para poder hacerla y resulta que pareciera, de acuerdo con algunos expertos que han analizado lo que ocurrió con la carretera, pues simplemente la sometieron a carga pesada de manera muy pronta, lo que produjo que se rompieran algunos tramos y se hiciera prácticamente intransitable. Por lo menos una moto no puede transitar por allí porque está llena de grietas. Un camión puede que pase, pero sería acabar deteriorando por completo la vía. Dicho de otra manera, tanto corre, tanto bombo, platillo y fanfarria al lado del presidente Petro para decir que él sí hacía obras en tiempo récord, terminaron siendo una verdadera chambonada. Quizá era mejor esperar un poquito más y tener una carretera que funcionara y no este oso monumental que hace el gobierno Petro. ¿Cómo le parece, pues, la vía Rosas Cauca? Destrozada, vimos. Están los videos, están disponibles para cualquiera. Lo que son los huecos, los deslaves, como los llaman ahora, pequeños derrumbes, la vía prácticamente intransitable. No puede ser de doble vía. Por ahí no puede ir y venir un camión. Eso no va a ocurrir. De manera que la solución de la vía panamericana nos llegó. Mucho correr, para nada. Pero ¿quién responde, no? ¿Quién da cuenta y razón?
esperamos que haya un buen debate en el Congreso sobre la vía Rosas-Cauca. Esperamos que lo haya. Debería haber un debate, claro, doctor Fernando, porque no hay derecho. Es que se trata de conectar al país y obviamente todo es populismo, ¿no? Todo es populismo. Es la fecha y no sabemos dónde están las tierras y las casas que compró Gustavo Petro para reubicar a la gente de Rosas. No se sabe qué Ah, pasó con no, eso. eso no pasó de ser un discurso. Les iba a dar tierra a todos, no le ha dado tierra a nadie. Y por ahí él preguntó, bueno, ¿eso por qué se está demorando? ¿Por qué no hay tierra para los habitantes de Rosas? Pues porque el presidente es él y porque en la presidencia de Petro no se ejecuta nada porque todo el mundo se acostumbró a que la cosa es echando discursos o haciendo Twitter y que ahí para y que gobernar es eso, hacer Twitter. ¿Qué diferencia con un hombre como Álvaro Uribe que estaba al frente de las cosas, dirigiéndolas, él personalmente, pendiente de todo, la eficiencia, el que las cosas se hicieran y que se hicieran bien hechas? Bueno, Demar, yo por ahí conté que la vicecanciller Laura Gil también se fue. Se están yendo los viceministros. Hay crisis permanente. ¿Qué pasó con Laura Gil? Pues en este caso resultó que las feministas no dijeron una sola palabra. Laura Gil no lo tuvo fácil con el señor canciller Álvaro Leiva. De hecho, que la situación es compleja. Álvaro Leiva pareciera no importarle su vicecanciller, a la que poco le hablaba. Entre otras cosas, lo que se ha dicho es que la Cancillería no está funcionando bien. Dicen que hay una desarticulación clara, que hay falta de línea en muchos temas y que eso hace imposible el trabajo al interior de la entidad, del ministerio. Pero además, recordemos que se ha dicho también que ha habido inclusive gritos y demás al interior de la Cancillería que lanza el doctor Leiva, y precisamente la destinataria de muchos de esos gritos había sido la señora Laura Gil. Así que no había razones para mantenerse en el cargo después de, no sé si se pueda configurar o no el maltrato o qué era lo que realmente pasaba, porque por lo menos algunos sí estaban muy preocupados con esa relación que parecía no funcionar muy bien. Bueno, pero ese es un Álvaro Leiva distinto. Álvaro Leiva tiene muchos defectos, tiene virtudes, pues que algunos las descubrirá y las planteará, pero él no era un hombre maleducado ni violento. Pues yo fui su compañero en la universidad, era un hombre de buen trato, era un hombre suave. Yo no lo veo dando gritos en ninguna parte, y mucho menos en la Cancillería. Pero bueno, los tiempos cambian y la gente también cambia, ¿no? Pero Pues la gente cambia. Sí, señor. muy bien. Demar, estoy muy preocupado con las renuncias, las bajas que están pidiendo tanto en la policía como en el ejército. Hace unos días hablábamos de las bajas que se estaban pidiendo en la Policía Nacional. La gente está desmotivada, la gente no tiene una idea clara. La policía no se quiere ir para otro ministerio, hay malestar, hay inconformidad. Y ahora es también el ejército. 23 tenientes coroneles pidieron la baja. Eso es mucho. ¿Qué está pasando en el ejército? Es muy Desmotivación grave, doctor también. Fernando, porque conocimos la circular que ya publicaremos en nuestras redes sociales, donde se hace efectiva la salida de esos 23 tenientes coroneles que decidieron dejar el uniforme. Esto no tiene precedentes y más allá, de hecho aquí no hay la mano del ministro de Defensa o de Gustavo Petro que lo hayan estimado así, sino que esto es voluntario. Ellos decidieron simplemente hacerse a un lado. Y creo yo, doctor Fernando, que aquí hay unos temas muy graves, primero con fuerza pública, obvio, a los que le han dejado desprotegidos y a los que están obligando a no actuar, a no actuar. Entonces, lo que ocurrió en Caquetá es muy diciente. Hombres del ejército apostados en una cerca, viendo cómo secuestraban a los policías, secuestraban a 6 miembros de Emerald Energy, se los llevaron, mataron a un policía, los otros los dejaron secuestrados y ellos no pudieron hacer absolutamente nada porque la orden fue no hacer nada, ni siquiera un movimiento disuasorio, nada, que pudiera ser un disparo al aire, supongo yo, o pudiera ser
a prestarles auxilio inmediato para evitar que estos tipos secuestraran a los policías y terminaran la muerte de uno de ellos apuñaleado por uno de esos sujetos. No hicieron nada. Y creo que la situación no va bien. De hecho, se habla de la posibilidad también de unos retiros en la Policía Nacional, quienes estarían con la moral muy baja para seguir al frente de sus cargos como oficiales de policía. No, es que ya lo hubo, de mar. Ya lo hubo. No sé si es que venga otro. Pero en la Nos policía hablan de otro, señor, de otro. Sí, hubo ya hubo, una ¿cierto? salida Fueron grande de altos oficiales, de tenientes coroneles. coroneles y tenientes coroneles mayores, capitanes, que habían pedido la baja en la policía. Bueno, y entonces en el ejército también. Y bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? El ministro de Defensa no los quiere, ni sabe del tema, ni le interesa el tema. Y ese es el ministro de Defensa. Y uno se pregunta quién es el comandante de las fuerzas militares y le aseguro que si usted le pregunta a 10 ciudadanos, no hay uno que le dé el nombre. Que le dé el No, nombre. no, 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 Cuando no, era, no. por En otros tiempos, cuando era, doctor. por ejemplo, el general Mora Rangel, todos los colombianos sabían quién era el general Mora Rangel. O en la policía, el general Campo. Todo el mundo tenía su nombre. Pero ahora, últimamente, se han difuminado, se han perdido. Nadie sabe quiénes son, porque nadie sabe qué tarea están cumpliendo. Y no se le olvide que cuando se posesionó Petro, eh, escogió como comandante de las fuerzas militares un hombre que supuso la salida de muchos generales de gran trayectoria, pues inmensa trayectoria, tanto que eran generales del ejército de Colombia, y también hubo un caso parecido en la policía. Entonces, jugando con fuego, dejándonos sin mandos en la policía y en el ejército. ¿Cómo le parece? No. Definitivamente muy grave porque es que de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas, ha dependido la democracia, doctor Fernando, ¿no? Y se ha defendido este país. Y es que lo cierto es que en la actual situación de Colombia, vale, es más importante, es más relevante la situación de cualquier guerrillero que la de cualquier soldado o policía. Simplemente son carne de cañón. En la policía, en lo que va del año, ya se cuenta 15 hombres de la policía asesinados. 15 en 3 meses. Bueno, de mar, fue dramática la presentación de la reforma laboral que hizo el presidente Petro desde la Casa de Nariño. Dramática. A uno se lo cuentan y se resiste a creerlo, pero así fue, porque quiso hacer un gran acto público alrededor del lanzamiento de la reforma laboral que, ojo, le digo, es un desastre. Es un desastre. Es mucho más dañina que como estuvo prevista la reforma a la salud, que entiendo, le han mejorado cositas, pero la reforma laboral es muy grave. En todo caso, para Petro eso era la gran revolución. Cuéntenos usted que sabe de primera mano qué fue lo que ocurrió para que la gente se entere cómo a Gustavo Petro lo están dejando solo o se está quedando él solo. La soledad del poder. Cuéntenos. Ayer estaba planteado, doctor Fernando, como ya lo habían intentado con la reforma a la salud, hacer un gran evento en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. Y en ese evento lo que se pretendía era lograr nada más y nada menos que presentar la famosa reforma laboral. Pues muy bien, estuvo todo listo para poder hacer la famosa presentación. Estaba la ministra Gloria Inés Ramírez, estaba la señora vicepresidente, el ministro del Interior también estaba allí listo. Y llegó la gente, sí, hay que decirlo, no tanta como la que pudimos ver en la presentación de la reforma a la salud, pero había gente. 4 horas pasaron desde el inicio del evento, que era finalizando la tarde, y a las 9:15 de la noche, el presidente Petro daba su discurso. ¿Ante quién? Ante una veintena de personas y unas centenas de sillas y de cámaras de televisión que lo retrataban a esa hora.
la soledad absoluta. ¿Quién se iba a quedar en el frío que anoche fue particularmente duro en Bogotá? Porque había cielo despejado, de hecho, cosa curiosa porque veníamos de una semana muy lluviosa, pero anoche estaba muy frío Bogotá y claro, había dispositivos de seguridad y toda la cosa, pero la gente se cansó de esperar, no hay derecho, 4 horas esperando al presidente. 4 horas, 4 horas. Por Dios, la puntualidad es la primera condición que debe tener un jefe de Estado. El respeto por la gente que lo va a escuchar. El respeto por el país que está pendiente de sus actuaciones. ¿Y para qué? Ni preguntar en qué andaba Gustavo Petro entonces. 4 horas. Dejó a la gente esperando y obviamente había muy pocos, pero cuando llegó 4 horas más tarde ya no había nadie. Claro, no, no, la gente se fue, no sé, cansada, desilusionada, y creo que hasta la misma Francia Márquez la vimos casi que tiritando del frío porque realmente estaba haciendo difícil clima. Pero bueno, eso no importó. Después llegó, echó discurso, caminaron juntos con un cuadernillo grande, un cuadernillo gigante que dice reforma laboral, radicación del proyecto de ley trabajo por el cambio. Dios mío, si supieran lo que dice ese articulado y que vamos a conocer muy a fondo el martes, cuando estemos con nuestra invitada, la doctora Mary Becerra, doctor Fernando, analizándolo. El evento desde el balcón, ¿recuerda usted la locución desde el balcón del presidente Petro? Sí. Eh, Cuando pretendió atiborrar, llenar de gente el Palacio de Nariño. Ese evento costó 197 millones de pesos, según lo dice Daniel Briceño. ¿Cuánto habrá costado entonces el del lanzamiento de la reforma a la salud? ¿Y cuánto costó el de anoche? Que el de anoche hubo un momento tan complejo porque la gente se estaba yendo que decidieron poner música vallenata. Los clásicos de la música vallenata, los clásicos de Rafael Escalona, a ver si de pronto de esa manera la gente se animaba, pero Para que tampoco había quien los invitara a bailar. la gente bailara mientras tanto. Claro, claro, esa era como la idea, pero no había quien les dijera que la cosa era bailando, a ver si se calentaban, algo pasaba. Pero no, 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 de verdad que es un irrespeto absoluto lo que ha ocurrido anoche. Obviamente, pues el discurso fue para las cámaras y no para la gente porque no se pudo quedar más tiempo allí esperando. Es que las 9:15 de la noche en el centro de Bogotá, primero no es fácil salir porque el transporte no es sencillo de coger. Y segundo, pues yo no sé qué tantos parqueaderos hay abiertos a esa hora. Así que, terrible. Ave María. Ave María, qué falta de respeto con la gente. Y la pregunta es, ¿qué le pasa al presidente? Porque no es la primera vez que o no llega o se retrasa horas en llegar. Algo le sucede. ¿Problemas de salud? ¿Por qué esa manera errática de comportarse? Que ya es un común, ¿no? Eso no es extraño. Siempre suele ocurrir que el presidente llega tarde a los eventos. Bueno, presidente que tiene su programa de paz, la paz total del presidente, cuando todos los días hay más crímenes. La situación en el nordeste de Antioquia no ha mejorado, ¿no es cierto? En lo absoluto, doctor Fernando, en lo absoluto. Ah, en lo Siguen absoluto. pidiendo No, que el presidente dé la cara, que vaya. ¿Recuerda usted que el presidente, al final de su campaña, seguramente por idea de sus asesores, se disfrazaba de diferentes empleos o oficios? ¿Recuerda? Por ejemplo, se disfrazó de minero. Tenía casco, botas, linterna, y llevó un portacomida metálico como el que utilizan los mineros en Colombia y se sentó afuera de un socavón con los mineros a compartir su almuerzo en un portacomida. ¿Por qué no se pondrá las botas del casco y la linterna para ir a ver qué es lo que está pasando en el Bajo Cauca antioqueño? qué Porque horror. no da la cara, o sea, solamente era para ir a buscar los votos. ¿Y qué pasó ahora? Lo que nos contaba la senadora Paola Holguín, describiendo los perfiles de aquella tragedia, la tragedia del Bajo Cauca antioqueño. Dios mío. ¿Y ahí? Petro ahí, uno no sabe en dónde. Ahí, ¿dónde? ¿Dónde está Petro? ¿Dónde está Petro? ¿Por qué no llega? ¿Por qué se demora 4 horas? ¿Por qué deja de asistir o deja de cumplir compromisos que tiene asumidos? ¿Por qué? Bueno, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y ahora ese Petro se ha vuelto contra el acuerdo del expresidente Santos con las FARC. Ya no le gustó ese acuerdo, esa paz
que no fue total, pero que fue paz. ¿No le gusta tampoco? No le gusta la paz que se firmó porque él dice que fue una paz a la que faltó varios elementos, sobre todo elementos que tienen que ver con el avance económico en el país. No le gustó. Se ha quejado del asunto al punto que están pasando cosas que yo no pensé que las iba a ver. Eh, lo primero es que los FARC comunes han venido denunciando cómo los están desplazando y están causando problemas serios de seguridad a los desmovilizados en los, ¿cómo se llama? Hoy se llaman ETCRs, recuerdo el nombre de la sigla. Pero bueno, eran las zonas de ubicación, ¿recuerda usted? Las veintitantas zonas de ubicación. Sí. Los campamentos, pues, que le hizo el Estado colombiano. Campamentos que en muchos casos, doctor Fernando, el Estado sigue pagando y son sumas multimillonarias lo que cuesta el alquiler de esas tierras donde están ubicados los ETCR, las zonas de reincorporación y capacitación que se le entregaron a las FARC. Petro ha dicho efectivamente que es un acuerdo incompleto y sin la posibilidad de hablar del modelo económico. Dijo lo siguiente: en el gobierno Santos, cuando se hizo la reunión, el proceso con las FARC, el mismo Santos habló en alguna ocasión públicamente de poner rayas rojas. Dijo él, tenían que ver con el modelo económico. Dijo que cuando se estudia el acuerdo de paz, se considera ponerlo como una ilusión realizada. Entonces dice él, ¿qué sería de la sociedad colombiana si todos los puntos allí escritos se volvieran realidad? Él dice que no hay avance, obviamente, en muchas cosas del acuerdo, pero lo cierto es que el acuerdo de Santos no es lo que realmente quiere, dice Gustavo Petro, el país para lograr el cambio. Así que no sé qué es lo que esté planteando traiga entre manos, si es que piensa reabrir el acuerdo o piensa renegociar el acuerdo o qué es lo que está pensando cuando él dice que el acuerdo fue un mal acuerdo realmente o un acuerdo incompleto. Le cuento al oído que pasa y pasa el tiempo y nadie nos da una cifra sobre la situación real de las siembras de coca en el país. ¿En cuántas hectáreas estamos? La que sí habló fue la ONU y dijo que había un aumento del 35% en la producción de cocaína. Eso es un aumento de 35% en el envenenamiento de la juventud, en la destrucción de las sociedades. La cocaína es monstruosamente destructiva. 35% de aumento. Y nos decían que la cocaína que llega a los Estados Unidos viene de Colombia o va desde Colombia, sale desde Colombia para los Estados Unidos en el 98%. Entonces, mire usted pues lo que significa esa declaración de la ONU, el aumento de la cocaína en el 35%, más de una tercera parte. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y por lo pronto, por supuesto, no hay política antidrogas. Y es que, doctor Fernando, se pregunta a la gente por qué no se persigue el narcotráfico y por qué no se persigue a las bandas criminales. Y a mí se me ocurre una respuesta que obviamente deben recibir con beneficio de inventario. Muy difícil perseguir al AMPA, al terrorismo, a la criminalidad, cuando esas personas han servido o han sido decisivas a la hora de los procesos electorales. Pero claro. No, pero además cuando no hay voluntad y Petro no tiene voluntad de pelear con el narcotráfico y los narcotraficantes, porque lo eligieron por una parte y porque son los ricos de Colombia y porque a él le parece muy bueno que se produzca harta cocaína. ¿Por qué razón? Vaya uno a saberlo, vaya uno a saberlo. Bueno, y terminemos. ¿Cómo es eso de una bodega de Twitter de la ministra Irene Vélez que tiene que enfrentar otro debate de moción de censura? Pues en Twitter, doctor Fernando, que representa el 8% de la opinión pública en Colombia, el 8% no representa mucho. Pero ¿por qué Twitter es tan importante? Porque Twitter se vuelve el generador de noticias por los anuncios que hacen los políticos, que hacen los mismos periodistas y quienes comentan temas a través de la red social. Pues resulta que han logrado identificar por lo menos 60 cuentas de Twitter que han dedicado desde el mes de febrero a elogiar la labor titánica de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.
Mejor dicho, no hemos tenido una ministra parecida de acuerdo a una cantidad de cuentas que hay en Twitter, donde la tratan de la manera más bella posible. Va por buen camino, doctora Irene, usted lo está haciendo mejor que cualquiera, esta es la ministra que merecemos, usted representa el cambio. Comentarios como esos son los que hay ahí en Twitter y que pretenden cambiar un poco la forma de cómo se ve o cómo el país está viendo a Irene Vélez, que la critica duramente, porque Irene Vélez es otra que no ha ido a ver qué es lo que está pasando en el Bajo Cauca antioqueño. Bueno, ¿y será que esos mensajes de Twitter salen de alguna organización destinada a hacer política de esa manera? Alguien tiene que pagarlos porque eso gratis no es. Gratis no resulta. Bueno, No, porque eso tiene su tiempito, o sea, sentarse, armar los trinos, alguien tiene que dirigir la campaña, eso se le llama en redes, doctor Fernando, la campaña para que impacte en la imagen de la señora ministra. Bueno, y recordemos, como este es un país tan extraño, el próximo domingo es 19, fiesta de San José, y la fiesta de San José pasa del domingo para el lunes. Esa es la ley Emiliani. Luego, el lunes es día festivo en Colombia. Único país del mundo que va a descansar el próximo lunes porque es la fiesta de San José del 19, que se celebra el 20. Pero así es. De manera que el lunes no estaremos con ustedes. Estaremos con ustedes, Dios mediante, el próximo martes 20, una vez que pase la fiesta de San José. Entonces, que pasa del domingo para el lunes, una vez que pase ese lunes festivo, estaremos el martes con ustedes, de regreso desde aquí, desde la hora de la verdad, que ustedes